vivió una vida hedonista y desenfrenada durante su juventud. Se convirtió a los 32 años y llegó a ser, porque hay una falta ahí, llegó a ser uno de los más grandes pensadores, escritores y teólogos de la historia. Quiero señalar que él era un monje, él era en realidad un siervo de la Iglesia Católica, pero no crean que él simplemente era uno más. Él era un estudioso. Y resulta que Agustín de Hipona estaba concentrado en la teología más profunda y llevaba las reflexiones más interesantes y se las mandaba al Papa. Y era el que, porque antes no era tan fácil como tomar el teléfono y hablar con él o enviarle una carta que tardaba meses en llegar. No estaba él situado en Roma, pero él era un centro de la iglesia. Él mismo era un punto de ancla para la Iglesia Católica. El Papa pudo haber tenido su injerencia, pero hablar de Agustín de Hipona era hablar de una autoridad, y lo que él dijera no podía ser rebatido casi, porque se dedicaba realmente a hablar de la palabra de Dios y tenía una entrega que podía él sacrificar sus conceptos para exaltar a Dios. Cualquier frase que ha sido editada hoy o que haya sido mostrada va a mostrarles que hay una gran profundidad en sus pensamientos. Hay muchísimos datos de él, y ¿cómo es posible que hasta los 32 años, sin embargo, fue, decía yo, un pilar de la iglesia? En este momento no debemos decir ni iglesia católica, porque él no estaba realmente conforme con la práctica del catolicismo. Él era una institución teológica. No había otra luz en el mundo en esa época que él. Qué impresionante, ¿verdad? Que Dios tenga su trabajo en una persona concentrado. Pues así fue la transformación de este Agustín de Hipona. No sé si han escuchado hablar de John Newton. Sí, ¿verdad? Y dice, se dedicaba al comercio de esclavos, se convirtió a Cristo en medio de una violenta tempestad en el mar, abandonó su profesión anterior y llegó a ser pastor. Escribió el famoso himno de Sublime Gracia o Amazing Grace. Dice, fue un gran apoyo para William Wilberforce, el cristiano evangélico que luchó por años hasta conseguir la abolición de la esclavitud en Inglaterra. Él fue apoyo para el otro. Y esta canción de Amazing Grace, este himno, ha sido realmente utilizado por Dios para transformar vidas enteras. He escuchado testimonio de que lo escuchan en un taxi y lloran y se convierten y dicen, ese soy yo, ese de Amazing Grace, ese soy yo. Y ese somos cada uno de nosotros. Y este vendía esclavos y era un marinero, ¿verdad? Muchos conocen la historia mejor que yo. Bueno, a mí especialmente me toca mucho este himno, me encanta. Y vamos a ver, este señor Charles Staples Lewis dice, creció en una familia nominalmente protestante. Varias experiencias de su vida temprana lo llevaron a ser ateo, o por lo menos cuestionar la existencia de Dios. A través de la influencia de algunos libros y de varios amigos cristianos, C.S. Lewis se convirtió al Señor. Llegó a ser uno de los escritores cristianos más influyentes del siglo XX. Yo recomiendo, cuando lean un libro de este señor, como decía mi maestro, un maestro muy célebre que yo tenía y que era muy complejo, decía, y se los recomiendo también, tomen un par de aspirinas porque duele la cabeza. Este señor es uno de los más profundos intelectuales en el mundo y exalta a Dios. Si quieren ir a razonamientos muy complejos, lo van a encontrar en él. Eso utiliza Dios, usa cosas tan simples como un himno, como esto que a mí, esto me derribó por un libro que Linda me regaló y que no recuerdo, me dan ganas de llorar, pero es que por medio de las palabras de este hombre se me derrumbaron todas mis fortalezas intelectuales, todas. Es impresionante. Y este señor tiene una frase que no la puse para ustedes aquí, pero dice, no necesito ver al sol para creer que existe, me basta con ver todo lo que él alumbra, porque él me muestra que existe. Dice, de esa manera creo en Dios. De esa manera debemos creer en Dios. Y esto va con lo que estaba diciendo el apóstol Pablo en un principio. Estaba diciendo, no tienen excusa, porque la presencia de Dios, la creación de sus manos está ahí en la naturaleza. No necesitan verlo. Sin embargo, para la historia de la humanidad, ¿quién fue Cristo?
la imagen del Dios vivo, la imagen de Dios representada en un ser humano. Así es que no hay razón para decir, yo nunca supe, a mí nunca me dijeron. Y este hombre, si buscan pensamientos profundos y de veras que les derrumben su mente, yo los invito, porque a mí me dio tremendo. Y no es un ideal en persona, nunca lo debe ser ningún cristiano, debe ser porque tenemos errores y porque nadie es perfecto, pero debemos admirar la obra transformadora del Espíritu Santo. Eso es lo que debemos admirar. Este señor, el sargento Jacob de Chaser y capitán Mitsuo Fushida, van a leerlo conmigo para que se equivoquen igual. Dice, el sargento de Chaser formaba parte de un escuadrón de bombarderos en la Segunda Guerra Mundial. Fue capturado por los japoneses y horriblemente torturado. Llegó a acumular un odio inmenso contra sus verdugos. A través de una Biblia que leyó en la prisión, que llegó a la prisión, dice aquí, y que pasó de mano en mano, de Chaser conoció al Señor Jesucristo y esta experiencia cambió su actitud. Al terminar la guerra y después de regresar a su hogar, decidió volver a Japón como misionero, predicando el amor de Cristo. Un día el testimonio de este señor, impreso en un tratado, tocó el corazón de un japonés desmoralizado llamado Mitsu Fushida. A través de la palabra de Dios, este hombre también se convirtió. Este había sido el oficial que había encabezado el ataque japonés contra Pearl Harbor. Llegó a predicar a Cristo tanto en Japón como en Estados Unidos. Son testimonios impactantes de cómo Dios lleva su semilla y no le pasa nada a su semilla hasta que el Señor la deposita en la persona que debe ser. Y esa semilla va a dar frutos. A mí me conmueve muchísimo porque ¿quién de nosotros puede tener perdón por el que lo tortura? Es que mucho hablamos y mucho decimos, pero que en realidad nos torturen y que podamos perdonar. Y este no se quedó en su casa. Este dijo, yo voy a volver a Japón a predicar el Evangelio. Si yo pude perdonar a aquel que me torturó, yo voy a ir para que otros sean tocados. ¿Quién haría eso? Yo no lo haría, sinceramente. Pues yo no sé si puedo ser capaz. Que el Señor eleve nuestra fe y nuestro rendimiento a Él, a su voluntad, porque vamos a tener que perdonar cosas impresionantes. Dice el Señor que todo lo va a revelar y yo creo que habrá arrepentimiento de todos nosotros a los pies del Señor. Y la invitación es que lo hagamos antes. Dice el Señor que Él nos va a librar de ser avergonzados, pero estamos movidos a hacerlo antes. Hay tantas reflexiones. No quería dejar pasar esto. Este señor Lewis tiene libros como... ¿me puede recordar? Bueno, sí, eso él hizo la obra esta escrita de los cuentos de Narnia, en donde pinta la imagen del león de Judá, ¿verdad? Igual a Jesús. Sin embargo, él tiene cuestionamientos acerca del dolor y es muy interesante este señor Lewis. Cuando gusten puedo facilitarles algún libro porque vale la pena. Y bueno, ya cerrando con dice este jefe Tariri de una tribu de cazadores de cabezas de Perú. Este era un hombre terrible que personalmente había matado a muchos indígenas y aún el ejército peruano le temía. A través de dos valientes traductoras de la Biblia, Loretta Anderson y Doris Coss, el mensaje de Cristo llegó hasta este endurecido asesino y el Señor lo salvó. Luego, él mismo fue instrumento para que otros 200 miembros de su tribu se convirtieran también. Yo creo que vamos a terminar ahí, hay mucho más. Ya vamos en la página, ¿qué? ¿8 para ustedes? ¿7? Muy bien, mi promesa, mi estimación, y no es de afecto, sino de cálculo, mi estimación, era llegar a los 10. Podemos continuar si no les molesta la próxima semana. Hay mucho de qué hablar. Insisto, el mensaje de Dios en sus evangelistas, en sus apóstoles, acerca de la apologética es siempre defender nuestra fe, defender que creemos realmente en algo con sustancia y que algo verídico y que no somos ciegos. Otra es hacerlo con todo respeto y con todo cuidado, pero también recordar que Judas dice, háganlo con pasión, que se vea, porque para eso viven, para eso estamos viviendo. La invitación a conocer de la apologética es general. Habrá quienes digan, yo no quiero saber de ciencia, pero vamos a estar siempre bombardeados de mensajes en donde se nos dice que el poder del magnetismo, de la energía, del deseo y la fuerza de la atracción. Un día les voy a dar una cátedra, si el Señor me lo permite,
porque esa mentira del libro que se llama El Secreto, el poder de la atracción, es totalmente falsa. No necesitaríamos a Dios, eso derrumba a Dios. Pero estamos bombardeados por información, como decía el pastor, muchos son totalmente reprobables y muchos ni esperanza tienen de que se comprueben, pero el mundo los da por hechos, el mundo los da por establecidos. Yo les decía, se sigue hablando del Big Bang como algo asumido, verificado, está en estado de teoría y ahí se va a quedar porque nadie lo puede comprobar. Seamos entonces conscientes que la apologética la llevamos dentro, y voy a cerrar con esto. La apologética, el sentido apologético, el mensaje apologético es cada uno de nosotros. ¿No crees en Dios? Pues mírame a mí, me hubieras conocido antes. ¿Sabes qué me mueve? Pregúntate, pues eso es Dios. ¿No crees en Dios? Aquí está la presencia de Dios. Cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu. Si nosotros somos transformados y con nuestro hacer glorificamos a Dios, somos la apologética, nosotros. Muchas gracias. Vamos a cerrar.